Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 11, los versículos del 1 al 14. El libro de Apocalipsis, capítulo número 11, los versículos del 1 al 14. En esta porción bíblica, vamos a llamarlo de esta manera, vamos a titularlo así: la primera bestia en Apocalipsis. Capítulo 11, el verso 1, si lo tenemos, vamos a ponernos de pie en reverencia al Señor allí en su casita, porque la reverencia al Señor es en todo lugar. Y voy a pedirle que leamos la palabra del Señor todos juntos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyendo una gran voz del cielo que decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercero ay viene pronto. Oramos. Padre que moras en gloria, en nombre de Jesús, aquí estamos en tu presencia. Y te pido, Padre Santo, que esta palabra que voy a compartir en esta tarde sea esa palabra que toca, que llena, que nutre, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque todas las cosas que están pasando nos ayudan a bien, conforme los planes y propósitos que tú tienes para nosotros. Señor, permite que al compartir esta palabra yo pueda dar palabras de vida y no de muerte, palabras de poder, de unción, palabras que llegan al corazón de tu pueblo, a un pueblo que está bien dispuesto, a un pueblo que busca
Señor, estar preparado y listo para la hora que será el arrebatamiento de la iglesia, y purificados y santificados en tu nombre, seamos levantados para estar en las nubes contigo. Señor, me pongo en tus manos en esta hora y escóndeme tras tu cruz, ahí estaré seguro. Y te pido, Señor, que seamos edificados en el hombre interior. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que acabamos de leer es una palabra muy poderosa de un acontecimiento que sucederá en los días más difíciles de la humanidad dentro de la gran tribulación. El propósito de estudiar el Apocalipsis no es con el fin de alarmar ni tampoco de asustar a nadie. No es ese, no es el propósito. El propósito de estudiar Apocalipsis es con el fin de que la iglesia esté lista y preparada para el regreso de Jesús. La iglesia que sabemos que no pasará por la gran tribulación, pero que tenemos que estar listos y preparados por los acontecimientos que vemos en la tierra. El propósito de Apocalipsis es estudiar el regreso de Jesús cuando Él vendrá. La palabra nos habla de muchos acontecimientos y muchas señales que habrá antes de la venida del Señor. Y hoy, en esta porción, estudiaremos un poco a los dos testigos que así se le llama en la palabra, que son dos personajes que manifestarán su poder y su ministerio en plena tribulación, y la palabra ubica claramente que será en Jerusalén. Serán tiempos para Jerusalén, tiempos difíciles, porque en Jerusalén habrá una decadencia espiritual al grado que el Señor, hermanos, compara a Jerusalén con Sodoma y con Egipto. Porque Jerusalén será contaminada con todo tipo de pecado horripilante, pecados que las naciones hicieron, y todo esto será en los últimos días antes de la venida de Jesús. Qué tremendo, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, la ciudad del Señor, ciudad sobre la cual Jesús lloró al ver que ellos no recibieron el día de la visitación del Señor. Jerusalén, por la cual siempre oramos todos los días, y nos atrevemos a decir, como en el Salmo 127, pierda mi diestra su destreza si me olvidare de ti, Jerusalén. Oramos tanto por la ciudad amada y pedimos por la purificación, la limpieza y la santidad que se vea en esa hermosa ciudad, que cada vez que tenemos la oportunidad y la visitamos, los que lo hemos hecho, quedamos verdaderamente impactados por todo lo que ella representa y refleja, y que siempre deseamos que así sea, y que cada vez se vaya cumpliendo más y más la palabra de que Él limpiará y purificará. Pero, como en todo, también son seres humanos que hacen decisiones propias, y la palabra nos dice claramente que Jerusalén será contaminada al grado de que el Señor la compara con la misma Sodoma. Todos sabemos la razón por la cual Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Perdieron toda la moral, perdieron todos los principios, perdieron todos los valores de la vida y se corrompieron, se ensuciaron y se denigraron en una forma tan horrenda que el Señor no lo pudo soportar. Donde los hombres contaminándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo tipo de pecado inmoral que se vio en ese lugar. Y ahora a Jerusalén
la compara con una ciudad así, que fue destruida y donde cayó el juicio de Dios, con fuego y azufre, que hasta este día, ahí están los vestigios, ahí está todo lo que sucedió, y aún está el azufre y está todas esas partes destruidas, quemadas, bañadas con sal. Y pensar que el Señor compare a su Jerusalén con Sodoma quiere decir que va a venir un decaimiento espiritual tan terrible. Y toda la razón solamente es porque Israel quiso ser igual a cualquier nación. No pudo aceptar el ser exclusivo del Señor. No pudo aceptar que el Señor tiene un plan especial para Israel y Jerusalén. Coqueteando con la conducta, coqueteando con la manera de vivir de las naciones, Israel se fue contaminando, y no se diga Jerusalén también. En los tiempos difíciles de la gran tribulación, ya para este tiempo de los dos testigos, Israel como Jerusalén se contaminaron con toda perversidad. Y es en estos días en que aparecen estos dos personajes misteriosos, tal vez para unos, para otros, Dios revelándonos quiénes son. En las líneas de pensamiento, algunos dicen que uno es Enoc y Elías. En otra línea de pensamiento, otros dicen es Moisés y Elías. En la primera línea, las razones son porque estos personajes no murieron y fueron arrebatados vivos al cielo. En la otra, Moisés y Elías, porque ellos aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración, y ahí representaban la ley y los profetas. Aparte de ello, estos personajes hacen señales muy parecidas a Moisés y Elías. Y bueno, cada quien toma su línea de pensamiento. Nosotros creemos que es Moisés y Elías por todo el tipo de señales que manifiestan en este pasaje. Dice que nadie podrá contra ellos. Nosotros vemos que nadie pudo contra Moisés y nadie pudo contra Elías. Y habrá grandes manifestaciones de Dios. Y dice la palabra que tendrán poder para cerrar el cielo y que en los días de su profecía no llueva. Tienen poder para convertir las aguas en sangre. Y tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dice la palabra que sale fuego de su boca y devorarán a sus enemigos, y quienes quieran matarlos o hacerles daño morirán de la misma forma. Ese es el poder que se verá en las manifestaciones de su ministerio en la tierra de estos dos personajes, los dos testigos. Algo maravilloso, que todo el tiempo de su profecía harán milagros, harán manifestaciones gloriosas, pero aún con todo ello los hombres no se arrepentirán, aun cuantas veces sea herida la tierra por las plagas de estos dos personajes, la gente no recibirá su testimonio. Y la pregunta, ¿por qué tanta dureza? ¿Por qué tanta contrariedad? Si estos dos personajes están haciendo milagros, señales, maravillas, como aquellos dos grandes personajes, decimos Moisés y Elías, y la gente no creía. Hay una razón, y es la que vamos a ver por qué la gente no puede creer la verdad, por qué la gente es más susceptible a creer la mentira que a aceptar la verdad. Pero vamos a ver algo interesante aquí que dice: pero cuando terminó el día de su ministerio, algo pasó. Dice que la bestia se levantó contra ellos y los mató. Y la pregunta, ¿cómo
si eran tan poderosos, si nadie los podía dañar, ¿por qué la bestia solamente se levantó contra ellos y los mató? Pero cuando leemos bien la escritura, nos dice cuando terminó el tiempo de su ministerio. En otras palabras, no murieron antes, no murieron después, sino que cuando ya terminó la misión por la cual fueron enviados a la tierra, concluyó y aparentemente la bestia ganó, la bestia los mató y ahora están tan emocionados y tan felices porque lograron darle muerte a estos dos personajes que dice que atormentaban a los hombres con su testimonio y con todo lo que ellos manifestaban. Era algo que los hombres estaban hartos, ya no los soportaban. Y dice que después de que terminó su ministerio, ya muertos, no los querían enterrar, sino que los pusieron en la plaza de la ciudad y ahí los exhibieron por 3 días y medio. Y dice la palabra que la gente se alegraba y se gozaba. No los querían enterrar porque para ellos exhibirlos era como un trofeo. Al fin, como diciendo en forma terrible, gracias a Dios que nos deshicimos de ellos. Y ahí los exhibían y los hombres se mandaban mensajes, se mandaban regalos, se mandaban felicitaciones. Hemos terminado con quien atormentaba nuestro corazón. Y no los enterraban y ahí los dejaron por 3 días y medio. Pero algo sorprendente sucedió, que después de los 3 días y medio entró espíritu de vida en ellos, y a la vista de todos, esos dos personajes cobraron vida, se pararon sobre sus pies, la gente los miró y después fueron ascendiendo en forma poderosa y sobrenatural para llegar al cielo otra vez. Gloria al Señor para siempre. La muerte no pudo con ellos, la bestia no pudo con ellos, los enemigos jamás pudieron con ellos. Qué maravilloso. La bestia, que también se le puede decir el monstruo, aparentemente terminó con ellos, pero en la verdad no sabía que era solamente el cumplimiento de la vida que ellos habían dejado en ese lugar como testimonio. Vamos a ver un poquito acerca de esta bestia o este monstruo. ¿Quién son? ¿Quién es? La Biblia dice que sube del abismo, y en la primera de varias referencias nos habla como el enemigo, el perseguidor del pueblo de Dios. También es llamado como el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se le llama el cuerno pequeño, el príncipe que debe de venir, y también comúnmente llamado el anticristo. Así es como Dios lo ve, lo marca, lo muestra. Pero vamos a ver cómo lo miran los hombres. Recuerde, estamos viendo la visión de Dios y ahora vamos a ver la visión de los hombres. Cómo los hombres miran a este monstruo, cómo los hombres miran a esta bestia. Los hombres miran totalmente diferente a la manera de Dios. Creo que ese es uno de los problemas más grandes que los seres humanos tenemos. No saber ver en el Espíritu, no saber andar en el Espíritu, no saber cómo mira Dios las cosas. Siempre lo vemos con los ojos naturales y de la carne. Pero aquí nos dice que cómo los hombres lo miraban. Los hombres miraban a este personaje como alguien deslumbrante en todo el sentido de la palabra. Un hombre muy inteligente, un hombre preparado con toda estratagema, un hombre prometedor para solucionar los problemas de la tierra, de los hombres en los tiempos de crisis. En apariencia parecerá un hombre como un cordero, pero la Biblia dice que hablará como un dragón. Vamos a ver en Apocalipsis 13, el verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón.
Quiere decir que tenía una imagen bonita, una imagen tierna, una imagen dulce, una imagen apacible, una imagen confiable, y hablaba de una manera tan sublime que la gente se embelesaba en cómo esta persona hablaba. Pero viendo ya a profundidad, viendo ya a raíz, discerniendo sus palabras, eran palabras como de dragón, o sea, palabras satánicas, palabras diabólicas, palabras que eran totalmente en contra de la voluntad del Señor. Tendrá la facultad para engañar, tendrá la facultad para decir mentiras diabólicas, pero sobre todo la facultad que hará que los hombres le crean. Y yo estoy aprendiendo algo por la misericordia de Dios, y es a discernir qué espíritu es aquel de quien habla. Nosotros estamos tan acostumbrados a las imágenes de la televisión y a creer las palabras de cuantos personajes se manifiestan ahí, pero pocos podemos discernir cuál es el espíritu de esas palabras, cuál es el espíritu de ese personaje con el que está hablando. Y podemos ver que mucha gente está embelesada creyendo a esa imagen y creyendo a esas palabras. Pero la palabra dice que los entendidos entenderán, los entendidos discernirán, los entendidos no son engañados, los entendidos saben perfectamente qué espíritu está detrás de todo aquello. No todos, y hablando al pueblo de Dios con mucho respeto y amor, les digo, no todos los cristianos a veces no alcanzamos a tener el discernimiento de espíritu. Y por no tener el discernimiento de espíritu, creemos a toda mentira, creemos a toda maldad. Y hoy vemos a un pueblo apocado, a un pueblo dominado, a un pueblo aplastado, un pueblo que ya no tiene el poder de glorificar, de exaltar, de darle gloria a Dios, porque es un pueblo que, hermanos, tristemente decirlo, ahorita está como envuelto en todo un problema de mentira que la gente no puede entender qué está pasando. Si tú eres un lector de la palabra del Señor, si tú conoces la Biblia, si tú tienes la fe en el Cristo de la gloria, Él te dará el don del Espíritu Santo. Y cuando el don del Espíritu Santo venga sobre ti, entonces tú serás lleno de la presencia de Dios y tú vas a poder entender, tú vas a poder comprender. Tus ojos serán abiertos a lo espiritual y tú mirarás en una forma poderosa y sobrenatural, más allá de la vista que todos los seres humanos tenemos. Miraremos en el espíritu, andaremos en el espíritu, entenderemos las cosas de Dios. Pero aunque seamos cristianos, si no andamos en el espíritu, no habrá diferencia entre uno que tiene a Cristo y otro que no lo tiene. El apóstol Pablo, cuando él estaba en la tierra, se dedicó a la enseñanza sobre esta situación y les habló a los hermanos de Tesalónica, allá en Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 1, dice la palabra del Señor con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, si vamos a ver que Cristo viene,
tiene que ser todo conforme a la palabra y las escrituras. Ahora, Pablo exhorta a los hermanos para decirles que les ruega que no se dejen mover tan fácil, tan rápido en el modo de pensar, ni se turben ni por un espíritu, ni por palabra o palabras, ni siquiera por una carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Había muchos que hablaban contrariedades, había muchos que hablaban herejías, había muchos que hablaban su manera de pensar, pero no conforme a las escrituras. Y Pablo dice: no, tengamos cuidado, no nos dejemos engañar por nada ni por nadie. Nadie, verso 3, os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, mire esta palabra, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está hablando la señal más clara y precisa de cuándo estará más cerca la venida de Cristo, y es cuando haya estas manifestaciones. Dos cosas: la apostasía, número uno, y número dos, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos señales. Una corresponde a la iglesia y otra corresponde al mundo, aunque también la segunda está metida dentro de, o miscuida, mejor dicho, dentro de la iglesia. Se quiere miscuir entre lo espiritual. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando de este personaje que entendemos claramente: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que se hará pasar por Dios. Y es aquí exactamente, queridos hermanos, que vemos cuál fue la razón de por qué el pueblo de Israel no podía creer el mensaje de los dos testigos. Los dos testigos están hablando de la venida del Mesías. Los dos testigos están hablando que ya viene pronto. Y los dos testigos vienen a testificarle claramente al pueblo de Israel. Vámonos más a la cepa, a la región de Judá, a donde está el templo de Dios, a donde están los rabinos, a donde están los grandes egregios de la palabra del Señor, grandes hombres poderosos, entendidos en todo lo que bien corresponde a la palabra y la venida del Mesías. Y a esos es a quien estos dos testigos está hablando y está exhortando y está diciendo: ya viene el Rey de Reyes, ya viene el Señor, ya viene el ungido de Yahweh, ya está para acercarse de un momento a otro. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el mensaje tan sencillo como el que en estos días se le da a la gente para que acepte al Señor. Estos dos testigos están directamente metidos ahí con los levitas, con la tribu de Judá, con la tribu de Leví, porque es la cepa que hasta estos días ha podido mantenerse limpia, y luego también los demás que están descubriendo su linaje de Israel, de las tribus perdidas. Bueno, pero es a este lugar, a Jerusalén, a donde estos dos personajes vienen dando el mensaje poderoso de salvación, diciéndole: acepten, reciban a Yahshua Mashiach como el ungido del Señor. Pero no lo recibieron. Y ahorita voy a entrar en esa parte. ¿Por qué no lo recibieron? Dice Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Pablo dice: acuérdense, yo estando con ustedes les enseñaba la razón de por qué todavía no se manifiesta, o mejor dicho, todavía no se ve la venida del Señor.
Y es porque hay algo que está por acontecer. Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero a la misma vez, este personaje anda entre la oscuridad y todavía no se deja ver, porque hay alguien que le estorba. Hay alguien que no le permite que se abra abiertamente. ¿Por qué? Porque es su mayor enemigo y es más poderoso que él. Y dirá usted, ¿y quién es ese alguien? Se llama la iglesia. Estoy hablando no de grupos religiosos, le estoy hablando de la iglesia poderosa de Cristo, que proclama la salvación solamente a través del Señor y su sangre derramada en la cruz, y que descubre la mentira de Satanás por donde quiera que la anda tirando. Y esto le molesta a este personaje, y por ello no se puede manifestar, mas anda con sus tentáculos para ver de qué manera va a ir apretando cabos, amarrando amarras. ¿Para qué? Para que cuando se llegue el día, entonces lo tenga todo listo. Mas también sabemos que cuando llegue ese día, quien le estorba, quien no le dé a libertad, será quitado. Y eso está hablando de la iglesia de Cristo cuando sea llevada al cielo, y entonces todo quedará a merced de este personaje. Entonces se manifestará. Mire cómo dice el verso 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice poder, señales y prodigios mentirosos. Y la gente lo creerá, la gente lo tendrá como santo, la gente lo tendrá como el Mesías. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Qué tremendo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay un espíritu de mentira envuelto en la gente, porque cuando se tuvo la oportunidad de recibir la verdad, no la quisieron. Y toda persona que no quiera la verdad es entregado a la mentira, envuelto en la mentira y destruido por la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este personaje, voy a decirles por qué va a agarrar tanta fuerza con el pueblo de Israel. Porque según las escrituras nos muestra que será uno de la misma cepa de Israel. Porque para que Israel reciba a alguien, como vamos a decir que se espera el Mesías, nunca será un gentil, nunca. En el libro de Daniel capítulo 11, el verso 37 y 38 dice: del Dios de sus padres no hará caso. Esto da a entender del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ni honrará al Dios, dice, mas honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata y piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Cuando dice el Dios de las fortalezas, está hablando de los poderes que hay en la tierra, como el poder militar, en donde éste hará grandes inversiones para tener todo el poder militar de la tierra, el poder político, el poder comercial, el poder religioso. Todo lo tratará de centrar en él. Hará una centralización mundial en él. Eso es lo que hará este personaje. ¿Y por qué no recibió Israel el testimonio de los dos testigos?
porque ya habían recibido al anticristo como el Mesías. Quiero adelantar un poquito mis notas para mostrarle un versículo que dice la palabra del Señor. Juan 5:43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Otro viene en su propio nombre y a ese recibís. ¿Qué pasó con Israel? Israel quedó deslumbrado por este personaje. Lo recibieron, lo creyeron, y para entonces ya el templo del Señor ya estará levantado y este hombre se hará pasar por mismo Dios, por el Mesías. E Israel se quedará deslumbrado. ¿Por qué? Porque también hará grandes milagros, habrá grandes manifestaciones, habrá grandes prodigios, pero la Biblia dice son mentirosos. ¿Y cómo discernir entre la verdad y la mentira? Cuando parece ser que es un juego o un pleito o una guerra de poderes. Algo interesante, porque cuando Moisés llegó a Egipto, él llegó con milagros, poderes maravillosos que Dios le dio, y también los magos hacían cosas semejantes. Y esto nada más produjo que la gente creyera más a la mentira que a la verdad. Y estamos en tiempos muy parecidos a ellos. Ahora, vamos a ver cómo podemos nosotros discernir. ¿Cómo podríamos tener ese poder? Ya les dije, usted tiene que tener a Cristo y el Espíritu Santo vendrá sobre usted y le mostrará cómo discernir. Pero mire, una cosa muy sencilla: cómo discernir qué es verdadero y qué es falso. Cómo identificar un falso profeta, cómo identificar un falso Cristo, cómo identificar un falso hermano, porque también los hay. Jesús dijo: por sus frutos. Qué sencillo. Jesús les dio la enseñanza más clara a la gente. Ustedes no se hagan bolas. Los frutos de esa persona mostrarán quién es la persona. Así de sencillo. Dice en Mateo 7:15 y 16: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, están disfrazados. Pero dice el 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que da buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No dice por sus palabras, no dice por su oratoria, no dice por su imagen, sino por sus frutos, por su vida misma. ¿Quién es esta persona en sí? ¿De dónde viene? ¿Por qué habla así? Y una cosa muy importante que debemos entender: hay dos cosas interesantes por las cuales nosotros podemos identificar a estos individuos. Primero, número uno, por lo que dice la palabra de Dios. Y segundo, la sana doctrina. Estas dos cosas nos ayudarán a conocer o a detectar a las personas que están frente a nosotros con imágenes que nos pueden vislumbrar y hasta decir: wow, qué personaje. Cuidado. Los creyentes de verdad estamos protegidos por el Espíritu Santo, el cual, dice la palabra, nos guiará a toda la verdad y la justicia. Y en forma muy sencilla, fíjese usted, dice la palabra: el que anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, el apóstol Pablo empieza a dar cualidades de una persona que quiere estar al frente para enseñar, para ministrar.
debe de ser un hombre irreprensible. Y lo primero dice: irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Por qué mostrará aquí a la esposa? Porque la esposa es quien más le conoce a él. Si le decía, no dice su mamá, porque hoy para su mamá, wow, pero para la esposa no. La esposa sí sabe quién es ese individuo. Si es un hombre fiel, si es un hombre correcto, si es un hombre responsable, si es un hombre que tiene su familia en orden y dirige a sus hijos en verdad, en justicia, en santidad. Si es un caballero con ella, que la honra, que la respeta, que le suple, que le provee. Es un testimonio. Aleluya. El segundo es la sociedad en torno de donde se despliega esta persona. ¿Cómo es con sus negocios? ¿Cómo es con su vecindario? ¿Cómo es con sus amigos? ¿Cómo van las cosas con él en su trabajo? ¿Es un hombre o una mujer responsables de sí mismos? ¿Tienen en orden su trabajo? ¿Honran a sus autoridades, que son en este caso sus patrones? ¿Tienen buen testimonio en su trabajo? En sus negocios, si hacen negocios, ¿tienen buen testimonio? ¿No le deben a nadie nada? Son cosas muy sencillas que muchos de nosotros pasamos por alto. Los distraídos, los inconstantes, que no saben discernir, serán presa fácil para este sistema del anticristo. Cuando estoy hablando este mensaje, no es para asustar a nadie, sino para alertar, para despertarlo a usted, hermano, amigo, hermana, que quiere las cosas de Dios, que ama la verdad, que desea, hermano, nutrirse de lo bueno, no de lo malo, no de lo que enjaqueca la cabeza nada más. La palabra del Señor es el otro punto que yo quiero tocar aquí, que dice que pasará y sucederá antes de la venida del Mesías, es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es un espíritu inmundo, diabólico, satánico, que se va a manifestar en el ámbito espiritual, y voy a decirlo, dentro de la iglesia. Lo repito otra vez, es un espíritu inmundo que se manifestará en el ámbito espiritual dentro de la iglesia. Hay un libro que alguien escribió por ahí que se llama La crisis del cristianismo. Como diciendo, ¿por qué la crisis? Porque el cristianismo está en crisis, y la razón es porque el espíritu de apostasía la está envolviendo, que casi lo ahoga, casi la destruye. Y eso va a venir por todo el mundo, en todas las partes donde nos congreguemos a buscar al Señor. Entrarán encubiertos con piel de ovejas, pero son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, pues traen ese espíritu diabólico para destruir la fe de los hermanos. Y Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en los tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Esto nos enseñaba nuestro hermano en la mañana. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interferentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo: a estos evítalos. Procura no tener compañerismo. Procura no tener fraternidad con ellos. Santifícate, purifícate, porque ellos van tras de algo que no es correcto. Van buscando la fama, van buscando la gloria, van buscando el dinero, o van tras de la carne. Evítalos. Son calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores. Evítalos. No te juntes con ellos, porque tienen el espíritu de apostasía y te van a arrastrar, te van a llevar, te van a destruir. En el mundo hay un dicho que dice: dime con quién andas, te diré quién eres. Qué tremendo. Qué tremendo. Y es lo que está pasando en la iglesia. La iglesia está muy distraída en muchas cosas efímeras. La iglesia, quisiéramos ver una iglesia gloriosa que sabe escudriñar las escrituras y meter tiempos, hermanos, poderosos en buscar los principios, las raíces. ¿Sabe? Estaba yo meditando por qué mucha gente no comprende la Biblia. Algunos dicen: yo la leo y no la entiendo nada. ¿Por qué no la entiende? Yo dije: ¿estará en código? Bueno, algunos han sacado códigos de la Biblia, pero no la entiende o no la recibe porque no la está estudiando con el deseo de que Dios le revele las cosas. Algunos la estudian solamente para sus propios deseos, sus propios propósitos. Y otros no la estudian. Otros solamente dependen del predicador o del maestro dominical. Qué triste será que con tanta escuela dominical ni siquiera hoy estudiamos el texto de esta mañana. Por ahí tenemos una guía que nos ayuda para saber la lección de esta mañana. Se perdió. Y yo de repente me las encuentro en la iglesia. Me encuentro Biblias olvidadas. Digo: es que a lo mejor tienen una para la iglesia, otra para la casa, otra para el carro. Ojalá que así sea. Pero otros es que son tan distraídos. Y mire, ahí se cumple la palabra de Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque le faltó empeño en estudiar, en buscar a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón abierto. Señor, yo quiero que me hables la verdad. Y dice la palabra: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué feo. La bestia, el anticristo, hermanos, engañará a Israel por la simple y sencilla razón de que aún con la palabra en la mano y con todo lo que se dice que ellos conocen de Dios, no les alcanza para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como les dije hace ratito, no lo podían recibir porque ya habían recibido al engañador. Ya habían recibido a aquel que viene en su propio nombre. Los engañó, los engatusó. La apostasía más grande de Israel es haber recibido al anticristo como su Mesías. Cuando el hombre no acepta la verdad, y esto es para nosotros, es totalmente entregado a la mentira. Y esto yo lo he visto mucho en los años que yo conozco a Cristo, en muchos que se han retractado de la verdad y tirados a la mentira. Ya le dije, por su carnalidad. Ya le dije, porque sus principios o sus pasiones están desordenados y se van más por ello que por buscar a Dios. Pero dice la palabra que cuando vamos a ver 2 Tesalonicenses 2:9, dice:
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces algunos dirán: entonces Dios me mandó a la mentira. No, te dejó a la mentira cuando no quisiste la verdad. Así es Dios. Si usted busca la verdad, Dios le va a dar la verdad. Pero si usted quiere jugar con Dios y solamente quiere tomar ahí algunas cositas, no la va a hacer. Y luego las quiere disfrazar, tampoco le va a funcionar. Quiere poner su criterio, quiere poner su opinión, no sirve. Tiene que ser la palabra limpia para que haga el efecto correcto en su vida, porque de lo contrario será transgiversada y será llevado tras de la mentira. Dice la palabra: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En estos días la iglesia tiene que entender muy bien esto, que tiene que amar la verdad. Y yo veo que hay un problema en muchos de nosotros. Amamos más lo que el mundo dice, creemos más lo que el mundo dice que lo que la palabra de Dios dice. Y por eso estamos batallando y no entendemos que los días se están acercando y no sabemos para dónde caminar. La iglesia debe de cuidarse de no ser engañada por nada ni por nadie. Porque si somos engañados, entonces perdimos el propósito de nuestro vivir. Si estamos en Cristo, nada ni nadie nos apartará del amor de Dios. Estaba meditando en esta semana y hubo una palabra que Dios me dio y la sentí muy fuerte en mi corazón. Está en Lucas 14, 34 y 35, hablando de la iglesia. Y dice: buena es la sal. Jesús habló esta parábola para dar una enseñanza a la iglesia. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la exhortación que el Señor da a la iglesia. La iglesia ahorita tiene sobre sí un poder maravilloso, pero yo creo que poco lo podemos comprender o entender. Quisiera que en esta hora nosotros meditáramos un poquito en qué estoy haciendo para Dios. Yo creo que Dios nos dio dones, Dios nos dio talentos. Yo creo que si tú tienes un don, debes trabajarlo, porque si lo entierras, en aquel día te va a faltar. A mí me preocupa que en estos días haya bajado el espíritu de servicio a Dios. Yo le digo a mi esposa: tenemos que orar, porque el espíritu de servicio no es el mismo en la iglesia. Estamos enredados en nuestras cosas y sí queremos oír el mensaje, verlo un momento, pero ya se acabó y nuestra entrega al Señor ya no es la misma de antes. Y cuando dejamos de servir al Señor es porque de otra cosa nos estamos alimentando. No es del Espíritu Santo, no es de la palabra del Señor. Y eso está haciendo que mengue nuestro amor al servicio de Dios. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, ni para la tierra, ni para el muladar. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué estaría diciendo en estas palabras?
Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Si usted tiene oídos espirituales, usted está sabiendo que está hablándole a usted, que es la iglesia, y que usted no está teniendo el sabor de la gracia, porque la sal es la gracia de Cristo. Sus palabras no tienen gracia, sus palabras no tienen unción, sus palabras no tienen impacto, sus palabras ya no atraen a los hombres a Cristo. Usted ya se envolvió con el mundo, ya piensa como el mundo, ya siente como el mundo, va atrás del mundo. Ya no está a la vanguardia, ya no levanta la bandera de Cristo, ya no predica, ya no habla, ahora tiene miedo, ahora tiene pavor. Ha perdido el sabor. Y usted necesita buscar al Señor, arrepentirse, pedirle perdón a Dios, porque si no es así, esa sal que es usted para nada sirve, solamente para ser tirada al muladar y es echada afuera. Pero si usted tiene oídos para oír, mire, le he hablado de acontecimientos tan terribles que le pasarán al pueblo de Israel con este personaje del anticristo, pero esto ya está también entre nosotros. Y nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que alentarnos unos a otros, darnos palabras de vida uno al otro. Y si alguno está comiendo mundo, hacerlo que vomite al mundo, que lo saque de sí y empiece a comer del Espíritu, empiece a comer la palabra del Señor. Querida familia, yo quiero invitarle a usted a que busquemos a Dios en estos días. Ya estamos para salir del confinamiento. 15 días más estaremos en el templo. ¿Cómo se va a presentar a Dios? ¿Sabe? El Salmo 100 dice: entraré por tus puertas con acciones de gracias. Y qué maravilloso para mí como pastor, cuando yo veo entrar a las personas por la puerta, mi corazón se alegra, se llena de satisfacción. Me siento tan bien cuando veo que los hermanos van a venir a la casa del Señor. Como pastor, yo voy a decirle algo como pastor. Esto no solamente otro pastor me entiende. Le acabo de decir del gozo y la alegría que el pastor siente cuando las ovejas están llegando a la casa del Señor. Se llena de contentamiento y felicidad. Pues usted quiere matar a su pastor, es muy fácil. Solamente dígale: pastor, ya no voy a ir a la iglesia. Y eso es una daga, un cuchillo que usted va a clavarle a su pastor en el corazón. Y mucha gente no entiende eso. Ay, como quiera somos hijos de Dios, y Dios cierra puertas y abre puertas, y quién sabe qué tanto escándalo traen por ahí. Digan lo que digan, la herida que le provocó al pastor no la va a sanar. Si no fuera por Cristo, quedábamos tirados ahí. Porque hay tanta gente que no entiende esto, que Dios nos llamó para estar en familia, la familia de Dios. Yo entiendo de la iglesia universal que está en todo el mundo, bendito sea Dios. Esto pocos lo entienden porque sí, yo digo, por ejemplo, yo tengo mi familia, tengo mi esposa y mis hijos, están a mi cargo, están aquí conmigo, bendito sea Dios. Soy una familia de Dios. Tal vez el vecino también es otro hermano y tiene su esposa, sus hijos y todo, ¿verdad? Está bien, él es responsable de su familia. Pero no porque los dos somos cristianos y hermanos andamos haciendo revoltura inmedia. No, yo cuido lo mío y él cuida lo suyo. Esa es la revelación que un pastor tiene. Las ovejas que tiene son sus hijos y busca tener cuidado de ellos. Y cuando los ve realizarse como personas y como llegan a la cúspide de todo lo que una persona es, él se goza, se alegra, bendito sea Dios. Pero cuando sale como el pródigo diciendo: ya me voy porque allá me esperan otros que me quieren más que tú, usted no sabe lo que está provocando. Porque a usted lo fascinaron, a usted lo enamoraron por otro lado. Y tal vez su pastor, usted no quiere mucho a su pastor porque su pastor, mire, lo trae bien a la línea. Su pastor le dice: mire, mijo, así son las cosas, váyase por aquí.
Y otros le dicen: no, tanta disciplina, no, tanta rigurosidad, no, tanta exageración, si como quiera somos hijos de Dios. Tráguese ese veneno y se verá al infierno. Usted tiene que meterse en la palabra, tiene que saber dónde Dios lo plantó. Dice que somos plantíos del Señor junto a ríos de agua viva, para que demos el fruto en su tiempo y en su hora. Ni más ni menos. Tener un crecimiento espiritual con Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere. Mire, dice la palabra que Jehová es Jehová de los ejércitos. No del ejército, de los ejércitos. Quiere decir que Él tiene comandos, quiere decir que Él tiene batallones, quiere decir que Él tiene escuadrones. Amén. En cada lugar, para lo que Él espera de ellos. Los pone en lugares específicos. Aquí esta iglesia local es un escuadrón, es un ejército. Allá otro lugar es otro escuadrón, otro ejército. Aquellos tienen su trabajo, su misión, y nosotros la nuestra. Amén. Y si nosotros entendemos eso, no tenemos que andar buscando otra cosa. Tenemos que buscar crecer, desarrollar y dar fruto en el lugar donde Dios nos puso. La apostasía es bien fácil. La apostasía viene por enamorarte, por quererte sacar de tu congregación. Si tú, hermano, que estás en tu casa y no eres de mi congregación, pero yo veo que hay algunos que me están viendo que no son de la congregación, y usted tiene ese pensamiento, vaya y pídale perdón a su pastor, porque usted lo tiene llorando. Y cuando ese hombre se arrodilla llorando, mire, Dios va a poner su mano sobre usted. ¿Por qué? Porque usted está actuando mal. Usted tiene que regresar al redil, tiene que volver con su pastor y ponerse sumiso, no sujeto, sumiso, para que empiece a dar fruto. Porque usted está siendo engañado. El espíritu de apostasía lo está envolviendo. Usted ha sido enamorado por otro que no es su pastor. Le voy a decir una cosa: la familia es la familia. En casa me tocó ser papá y a ellos les tocó ser hijos. Ni yo los escogí ni ellos me escogieron. Dios nos formó y nos puso en el lugar correcto. Así es la iglesia. En la iglesia Dios nos puso, Dios nos formó y nos pone en el lugar donde vamos a dar fruto. Así es de que, mi hermano, yo te estoy dando solamente sana doctrina, porque la iglesia es la que a mí me interesa. La iglesia es la que me interesa de que sea formada. Yo no quiero que te vengas, si no eres de esta iglesia, yo no quiero que tú vengas a esta congregación. Digo, si eres un cristiano. Digo, si eres un cristiano que tienes tu pastor y tienes tu congregación. Si eres una persona que acaba de recibir a Cristo y no tiene iglesia, ahí sí te invito, porque estás en 0 kilómetros, así te quiero, nuevecito. Amén. Pero si ya tienes camino recorrido, ya no te quiero. Vete con tu pastor. Alaba a Cristo. Iglesia de Cristo, que no perdamos el sabor, que no perdamos la gracia, que seamos llenos del Espíritu Santo. Cristo viene pronto, ya está a la puerta. El espíritu del anticristo ya ronda por toda la tierra, y quiere decir que eso se manifestará antes de la venida del Señor. Esfuérzate, sé valiente y camina con Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te pido que esta palabra que nos has dado sea, Señor, poderosa para todo aquel que la escuchó. Señor, te pido por el hermano, por la hermana, por la oveja descarriada, que esta palabra pueda haber llegado a su corazón, a su espíritu, y haya redarguido dentro de su ser y se vuelva a su rebaño con su pastor. Señor Dios del cielo, y si alguno de nosotros, de nuestra congregación, hemos tenido esa tentación, sácala, desarráigala, Señor, y vuélvenos al buen camino, vuélvenos al buen redil.
Señor, que el día que salgamos del confinamiento entremos por tus puertas con acción de gracias, con alabanza, diciendo: este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en Él, porque Él es mi Salvador. Cantando, dando gracias a Dios, porque nos has dado un poco más de tiempo. Todas las cosas ya están viéndose, Señor, pero tú, Señor, estás con tu pueblo, estás con la iglesia en todo el mundo, en todos los lugares, Señor. Bendice cada pastor, bendice cada líder, bendice las congregaciones, Señor, que ahí cada uno en el batallón que a cada uno nos tocó, Señor, ahí estemos peleando, luchando la buena batalla. Cuando la iglesia sea levantada, Jehová de los ejércitos, aleluya, se glorificará en todos los batallones de la iglesia, Señor. Y a cada uno de nosotros nos dará según hayamos hecho en la tierra. Recibiremos nuestro galardón completo. Estaremos para estar con Cristo en las bodas del Cordero.